Bienvenidos. Continuando con el curso, el día de hoy vamos a trabajar con los tipos de errores que comúnmente nos podemos encontrar al momento de trabajar en Excel. Tenemos 8 tipos de errores, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a trabajar con este ejemplo, con esta pequeña tablita, donde vamos a identificar el primer error. Por ejemplo, acá dice interprete. Para ello nosotros en este caso vamos a validar, vamos a hacer la validación de datos de esta celda para poder crear una lista y yo pueda elegir de acá y ya no estar escribiendo. Entonces me voy a situar en la celda B12, me voy a datos, pestaña datos, validación de datos. Acá nos encontramos con esta pequeña ventanita que nos dice validación de datos. Tenemos configuración, criterio de validación, permitir, ¿no? En este caso esta celda está aceptando cualquier valor, como lo dice acá, pero vamos a cambiarlo por lista. Vamos a crear una lista. Para ello, donde dice origen, yo le voy a dar clic en este botoncito y voy a seleccionar los intérpretes de esa manera. Nuevamente clic en el botoncito para que nos vuelva a mostrar toda la ventana y listo. Ahí tenemos un rango, ¿no? El origen de los datos, y le doy en aceptar y acá tenemos la lista de todos los intérpretes. Entonces, por ejemplo, colocamos el segundo, Sabia Andina, el álbum. Ahora vamos a hacer uso de una función, de la función buscar B. Abrimos paréntesis y nos está pidiendo el valor buscado. Para ello le doy clic en Sabia Andina en la celda B12. Ese es el valor que voy a buscar. Punto y coma. Nos está pidiendo la matriz, ¿no? Ese dato, ese valor buscado, ¿dónde lo va a buscar? ¿En qué matriz? Entonces voy a seleccionar toda la tablita de datos que tenemos. Punto y coma. Indicador de columnas. Esto tenemos que hacer referencia a nuestra tablita. En nuestra tablita está compuesta por 3 columnas. En este caso estamos buscando el álbum, ¿no es cierto? El álbum, de acuerdo al intérprete. Entonces en nuestra tablita álbum se encuentra en la segunda columna. Entonces voy a colocar 2 y en ordenado vamos a colocar falso. ¿Para qué? Para que el resultado sea una coincidencia exacta, ¿no es cierto? Falso. Y presionamos enter y ahí está, Sabia Andina, el álbum Viva Bolivia, como en nuestra tablita. De la misma manera vamos a trabajar en formato. Digo igual, buscar B, valor buscado, nuevamente Sabia Andina, ¿no? La celda B12, que llegaría a ser el intérprete. Punto y coma. Matriz, nuevamente seleccionamos toda la tabla. Punto y coma. Indicador de columnas. Ahora estamos buscando el formato, entonces columna 3 de nuestra tabla. Nuevamente falso para que nos arroje como una coincidencia exacta, un valor exacto. Presionamos enter y ahí está. Yo puedo cambiar los valores acá, por ejemplo este otro grupo, y ahí está, ¿no? El formato y el álbum. Ahora
¿Qué sucede cuando, por ejemplo, no tengo datos con los cuales trabajar? Yo lo voy a seleccionar y lo voy a eliminar. Ahí es donde nos muestra el tipo de error. ¿Por qué? Porque no hay valores con los cuales trabajar. No hay la matriz, por ejemplo, donde va a buscar estos datos. Es por eso que nos lanza el error con el cual estamos trabajando. Vayamos al segundo tipo de error. Tenemos una tablita con la cual vamos a ir trabajando. ¿Cuándo ocurre este tipo de error en Excel? Por ejemplo, cuando realizamos la siguiente operación. Igual B5 por C5, ¿no? En este caso estoy queriendo multiplicar las dos celdas donde se encuentran dos textos. Voy a presionar Enter y nos lanza el error de valor. En nuestra segunda tablita voy a tratar de hacer lo siguiente: B10 más C10 y presiono Enter y nuevamente el error de valor. Entonces esto sucede cuando en Excel queremos multiplicar valores de texto y no números como debería de ser, o cuando queremos sumar también valores de texto con un número. Por ejemplo, acá tenemos un número y un texto y queremos sumar, pues nos lanza el error o texto con número, ¿no es cierto? Bien, pasamos a tercer error. Tenemos estos datos. Total, yo puedo acá realizar una suma de la siguiente manera: signo igual B4 o B5 más B6 más B7 más B8, y nos va a lanzar un resultado, ¿no es cierto? Ahí tenemos 20. Pero ¿qué sucede si yo elimino estas filas con las cuales estoy trabajando? Por ejemplo, voy a seleccionar todas las filas de los valores que yo tengo, clic derecho, eliminar, y nos muestra el valor, ¿no?, de error con el cual estamos trabajando. Volvemos atrás con un control Z. También podemos hacer una multiplicación igual, ¿no es cierto?, B5 por B6 por B7 por B8. Presionamos Enter, ¿no?, y nos está mostrando el valor. Entonces, si nosotros eliminamos por accidente estos valores, nos va a mostrar el error correspondiente. Entonces ahí se aplica y nos muestra ese tipo de error cuando estamos trabajando en Excel. Vayamos con el cuarto. Aquí tengo, por ejemplo, una pequeña tablita con nombres de jugadores y los números de goles que han marcado. Por ejemplo, yo quiero obtener un promedio, ¿no? Vamos a trabajar con este tipo de error. Igual, por ejemplo, necesito sacar el promedio y yo escribo de esta manera, que no está bien. Entonces le digo C5, dos puntos, C8. Entonces cierro paréntesis, presiono Enter y nos muestra el error. ¿Por qué? Presionamos F2 porque acá está mal escrito la función. Es promedio. Es por ello que siempre nos va a mostrar una lista con los nombres correspondientes, con los nombres correctos.
presiono Enter, ahora sí el promedio de los goles lo tengo acá. Lo mismo sucede con la suma. Por ejemplo, quiero sumar y escribo de esta manera. Puedo seleccionar el rango, cerrar paréntesis y Enter. Nuevamente nos marca. Entonces este tipo de error es cuando nosotros escribimos mal una función que ya está predefinida en Excel. Por ejemplo, acá es suma, no es sum. Entonces allí tenemos, ¿no es cierto? Y presiono Enter. Ahí está el valor correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado al colocar o al escribir las funciones de la manera correcta. Vayamos al quinto tipo de error que se presenta en Excel. Este tipo de error sucede cuando estamos trabajando de la siguiente manera. Puedo decir B, ¿no? B5 dividido entre C5, ¿no? Entonces estamos queriendo dividir 10 dividido entre 0. Y yo presiono Enter, nos va a mostrar este tipo de error. Vamos a autocompletar los datos. Entonces este error nos va a mostrar cuando nosotros queremos dividir un número entre 0. ¿No es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre tiene que existir un valor positivo. Puede ser un 2, por ejemplo, y listo, ¿no? El resultado ya va a marcar de la manera correcta. Entonces mucho cuidado al trabajar con este tipo de error en Excel. Pasamos al tipo de error número 6. Cuando ocurre este tipo de error que estamos viendo, ¿no? Aquí vamos a colocar unas fechas. Por ejemplo, las fechas siempre se debe ingresar en el formato correcto. Acá, por ejemplo, y acá, ¿no es cierto? Fíjense el tipo de error que nos está mostrando. Acá vamos a colocar números, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí también estamos colocando números al azar y nos está mostrando estos errores, pero esto no está mal, ¿no es cierto? Cuando nos muestra este tipo de error en Excel es cuando el dato que se encuentra ahí, por ejemplo, en la celda B5 tenemos una fecha y acá nos está mostrando en la barra de fórmulas esa fecha, ¿no? Cada uno de ellos tiene una fecha. En los números de igual manera tenemos números. ¿Cuándo sucede aquello? Cuando un dato, una cadena de caracteres o números, no está ingresando de manera correcta en la celda. Para ello nosotros nos vamos a situar entre la columna B y C. Hay una línea de división, entonces nos vamos a situar ahí y tenemos que ir arrastrando hacia la derecha para que nos muestre de manera correcta los datos que se encuentran en esas celdas. Lo mismo sucede con los números, ¿no? Nos vamos a posicionar entre la columna C y la D y vamos a ir arrastrando hasta que nos llegue a mostrar los valores, ¿no es cierto? Y acá podemos ver los valores. Entonces, a tener mucho cuidado con los errores que se nos presenta al momento de trabajar en Excel. Vayamos al tipo de error número 7. El tipo de error nulo. Este tipo de error se presenta de la siguiente manera. Vamos a hacer una suma y un promedio de estos dos números. Por ejemplo, igual suma, paréntesis, y este número. Y puedo colocar, por ejemplo, espacio y selecciono el otro número y cierro paréntesis. Y ya nos muestra el tipo de error, ¿no es cierto? Vayamos con promedio, igual, promedio,
número 1, espacio, el 2 y presionamos Enter. Ahí está. Cuando se presenta este tipo de error en Excel, se presenta cuando nosotros no realizamos de manera correcta los argumentos que tienen que estar dentro del paréntesis. En este caso se ha colocado espacio, pero lo correcto tendría que haber sido el punto y coma, ¿no es cierto? Y sin espacios. Todo lo que está dentro del paréntesis tiene que estar sin espacios. Entonces presionamos Enter. Ahí recién realiza la suma correcta. En promedio, de la misma manera, presionamos F2 o doble clic y en vez del espacio tenemos que colocar punto y coma, ¿no? Entonces no hay que cometer ese error, siempre con el punto y coma y no con espacio u otros símbolos tal vez, no. Vayamos con el tipo de error número 8, que llegaría a ser el último. Por ejemplo, este tipo de error en Excel es muy común cuando realizamos la siguiente tarea. Fíjense acá. Igual, por ejemplo, ¿no? Nos está pidiendo calcular la raíz de este número que está en la celda B5, ¿no? Entonces presiono Enter y ahí está el tipo de error. Vamos a autocompletar. Ahí está. En potencia, por ejemplo, igual, potencia de este número, el segundo, punto y coma, nos está pidiendo una potencia. Entonces voy a colocar, por ejemplo, el número 100 y presiono Enter, ¿no? Y voy a autocompletar. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido acá? Este tipo de error sucede cuando nosotros queremos obtener la raíz cuadrada de un número negativo, ¿no es cierto? De un número negativo. Si yo lo cambio, por ejemplo, este número a 10, que ya no es negativo, ahí está el resultado de la raíz cuadrada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? No podemos obtener la raíz cuadrada de un número negativo. En las potencias, por ejemplo, nos está mostrando error porque este número, que es 10.000 elevado a una potencia de 100, es un valor bastante grande que no nos va a poder mostrar en esa determinada celda. Es por eso que se presenta ese tipo de error. Por ejemplo, acá lo podemos cambiar al número 2, digamos, potencia, y también, ¿no? Ahí está, ya nos lanza un resultado correcto. Acá podemos cambiar, por ejemplo, a 5, y 5 por 5, 25. Entonces hay que tener mucho cuidado con los 8 tipos de errores que comúnmente se presenta cuando estamos trabajando en Excel.